El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema que me parece de lo más importante. Voy a hacer una lectura rápida del libro de Hebreos, capítulo 2, para situarnos en lo que vamos a estar estudiando en esta noche y después entramos de lleno a estudiar la palabra de Dios. Dice Hebreos, capítulo 2, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hace 2 o 3 semanas y hace 8 días también, hermanos, yo les comentaba a ustedes que este asunto de la fe es la luz preciosa de Dios, la que nos ilumina a través de la palabra. Pero que a lo largo de la historia ha habido gente que, tomando solamente un versículo de la Biblia, ha hecho una doctrina nueva para hacer ver que todo lo que está escrito no tiene tanto valor como lo que ellos han, entre comillas, descubierto. Y para mí fue muy interesante que en esta semana que ha transcurrido, apareció por allí un programa en Netflix que lleva por título, es una miniserie, lleva por título Sé dócil. Sé dócil. Y esta es una miniserie que habla exactamente de lo que ocurrió en Estados Unidos, en la parte sur de Utah, en la frontera con Arizona, y es justamente el surgimiento de una nueva corriente de pensamiento religioso que tiene que ver toda su enseñanza con un versículo de la palabra de Dios, el versículo que está allí en Efesios capítulo 5, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a las mujeres, obedezcan a sus maridos. Y toda la serie está basado justamente en este planteamiento de esta nueva religión que se llama la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días, y en donde es muy interesante cómo se va viendo todo el desarrollo, de dónde surgió, el alcance que ha tenido y cómo en la actualidad, teniendo miles de miembros, su profeta, su apóstol, es un hombre que fue enjuiciado por las leyes americanas y le dieron más de 120 años de condena porque a través de la Biblia manipuló el pensamiento de los varones, de las familias completas, de los niños, para literalmente hacer un mercado con las mujeres de esa comunidad para poderlas dar en matrimonio a quienes él como profeta o apóstol quería dárselo. Es interesante, pero para mí, hermanos, el asunto es que está perfectamente relacionado con lo que estamos viendo en estos días. Hemos dicho que el libro de Hebreos es un libro apologético, es decir, es un libro que, aunque tiene muchas cosas prácticas y la veremos hacia el final de los últimos capítulos, en los primeros capítulos se centra en defender la fe y en decirnos que hay cosas que son muy claras, que Dios ha dicho que la gente no se debe mover de eso porque está en riesgo justamente de perder no solamente la vida eterna, sino la libertad que tiene aquí en la tierra, la libertad de elegir que Dios nos ha dado. Y para mí resulta interesante el ver cómo una persona puede manipular a tanta gente para hacer que le cedan sus propiedades, sus empresas, a sus familias, las esposas, los niños, para decir lo que yo tengo es justamente la revelación de Dios. Yo soy quien les va a decir cómo son las cosas. Y el libro de Hebreos, hermanos, y en la carta de Judas nos habla exactamente acerca de que tenemos que estar listos, preparados, porque hay personas que se levantarán para tratar de engañar. Y hoy, hermanos, en este estudio, yo quisiera hablar, hermanos, acerca de un tema. El tema es cómo cuidar lo que realmente importa.
¿Cómo cuidamos lo que realmente importa? Y desde luego que nos vamos a meter en la Escritura para ir viendo los versículos de la Escritura que nos habla acerca de lo más importante que hay en la vida, que es la vida eterna que tenemos ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que nos dice el Señor que tenemos que cuidarla, pero también un servidor tratará de plantearles algunas cosas prácticas para vivir todos los días con estas enseñanzas que tiene este capítulo 2. Así que, ¿cómo cuidar lo que realmente importa? Dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron? ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Esto es lo que más importa, el cuidar justamente nuestra salvación. Y cuando nosotros tenemos claro en nuestra vida, hermanos, que estamos tratando de agradar a Dios, Dios nos da una serie de fundamentos, de principios para cuidar las cosas que realmente importan en la vida espiritual y en la vida que tenemos aquí en familia, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia. ¿Cómo podemos cuidar estas cosas? Vamos a estudiar 3 fundamentos para cuidar estas cosas que Dios nos ha dado. El primer fundamento, hermanos, para cuidar las cosas importantes de la vida es la claridad. La claridad, hermanos, significa justamente que nosotros tenemos que tener claro de qué se trata el asunto, tener claro lo que Dios espera de nosotros, tener claro cómo es el asunto de la salvación. Esto, hermanos, para evitar que no sea malinterpretada esta escritura del Señor y que nos demos cuenta de que tiene fundamentos sólidos, que solamente es un asunto de estudiar la palabra para que nos demos cuenta de que el Señor tiene fundamentos tan sólidos en su palabra que no cabe el engaño ni la manipulación. En la claridad no cabe el engaño ni la manipulación. Alguien ha dicho, o es un dicho popular, que a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, cuando las cosas están turbias es cuando la gente que sabe aprovechar estas situaciones se aprovecha y justamente logra ganancia, se apropia de lo que otras personas tienen o manipulan justamente su mente. Cuando las cosas son claras, hermanos, cuando tenemos el conocimiento de Dios, nos damos cuenta de que no hay posibilidad de que nos engañen ni nos manipulen. La Escritura nos dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Uno de los propósitos, hermanos, que nosotros establecimos desde el primer día, el primer domingo de este año, es que caminaríamos en 2 ejes. 1, el conocimiento de las cosas profundas de Dios. Y 2, que ese conocimiento que nosotros tenemos, lo tenemos que aplicar. Cuando tenemos el conocimiento y cuando tenemos justamente la práctica, Dios permite que nosotros vayamos creciendo hacia la madurez. Vean, hermanos, que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos nosotros. Iniciamos hace 8 días, hermanos, hablando acerca de los ángeles, los agentes secretos de Dios. Y vimos cómo estos seres que Dios ha creado son poderosos en fortaleza, son vistos como llamas de fuego, son mensajeros de Dios, pueden ser ocultos o pueden tomar la forma de una persona. Ya les platicaré en otra ocasión, pero yo creo que incluso pueden hacer que el cuerpo de un animal, la mente de un animal, pueda ser utilizada justamente para transmitir un mensaje de Dios o para traer protección a nuestras vidas. Eso ocurrió justamente con la burra de Balaam y ocurrió con un testimonio que en alguno de estos jueves yo les platicaré acerca de otra experiencia que yo siento que fue una experiencia de ángeles. Sin embargo,
este versículo que estamos leyendo ahorita nos habla acerca de que por un poco de tiempo el Señor Jesús fue como un poco menor que los ángeles, aunque Él es Dios. La Escritura nos dice que Él fue un poco menor de los ángeles. ¿Por qué? Porque el Señor renunció a su gloria, la gloria de Dios, la gloria como la del unigénito del Padre, y se hizo carne y tomó un cuerpo humano como nosotros lo tenemos ahora, limitado de muchas maneras, anclado justamente por este cuerpo que nos ancla a esta tierra y sin la libertad que tienen los ángeles al ser espíritus, de ser invisibles, de moverse, de hacer cosas poderosas. El Señor estuvo limitado justamente por este cuerpo. Pero aún dentro de esas limitaciones, nosotros sabemos, porque lo dice la Escritura, que Él, siendo un poco menor que los ángeles, en ese momento, Él pudo desarrollar todo el poder que hay en nuestro Dios para sanar, para multiplicar, para dar, para bendecir, porque en Él justamente está la gloria. Y este versículo nos habla exactamente de que Él se hizo un poco menor que nosotros para que, tomando esta forma de siervo, Él pudiera morir por nuestros pecados y llevarnos justamente a la vida eterna. En esta claridad, ¿no?, de la que estamos hablando, Jesús ganó la salvación que nosotros tenemos, hermanos, con su sufrimiento y con su muerte. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía el poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. La Escritura, hermanos, nos dice en el libro de Juan que el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y justamente lo que viene a hacer Satanás es matar la vida de las personas, matar su libre albedrío, matar esa posibilidad de la salvación. Pero este versículo nos habla acerca de que nuestro precioso Señor se hizo de carne y de sangre como nosotros para librarnos del poder de Satanás, que era quien mataba, para darnos esa libertad que nosotros podemos tener ahora de no morir. Nosotros sabemos, hermanos, que nuestra vida está segura en las manos de Dios. Esta vida es un paso solo transitorio, pero nosotros estamos perfectamente claros de que nuestra vida está en la eternidad. Obviamente, hace unos minutos platicábamos un poquito acerca de mi mami. Mi mamá falleció cuando tenía 53 años, yo tenía 17. Y me decía Betsy, ¿cómo me hubiera encantado conocer a mi abuelita? Digo, te habría fascinado, era una mujer maravillosa. Y le decía que el día que ella falleció, el día que partió con el Señor, quienes lloraban en la casa durante el tiempo del velorio no eran sus hijos, que desde luego nos dolía, pero nosotros sabíamos a dónde estaba ella. Eran las vecinas que le querían mucho y lloraban porque se había ido. Pero esta palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca de que Jesús nos libró del temor a la muerte y nos ha prometido que nosotros estaremos juntamente con Él en la eternidad. Estamos hablando, hermanos, acerca de este fundamento para conservar las cosas realmente importantes, la claridad. Hay un punto más que podemos decir acerca de la claridad con la que Dios se expresa en este libro de Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. Él no vino a ayudar a los ángeles. El Señor Jesucristo no vino a ayudar a los ángeles a hacer su trabajo. El Señor Jesucristo vino a salvarnos a nosotros. Dice Hebreos 2, 16 y 17. También sabemos que el Hijo no vino a ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, de nosotros. El Señor Jesús no es un arcángel, como dicen los testigos de Jehová.
No es un profeta que vino a traer un libro, el libro de Moroni, en el que basan toda su enseñanza los mormones y esta nueva secta de la que les estoy hablando, esta iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días. No, el Señor Jesucristo no vino a ayudar a los ángeles, Él vino a rescatarnos, a hacerse sumo sacerdote, a ofrecer su vida en sacrificio por nosotros, para que nosotros pudiéramos convertirnos en hermanos suyos, en hijos de Dios. Y otra forma en la que el Señor presenta esta claridad es en la que nos dice en el versículo 4 del capítulo 2. Nuestro Señor presentó pruebas reales de lo que ganó para nosotros. Nos dice la Escritura, además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, cuando nosotros leemos esta Escritura, nos damos cuenta de que el Señor fue tan claro, es tan claro en la enseñanza que nos muestra en su palabra, que no hay posibilidad para fraude, manipulación. La vida eterna la tenemos garantizada por lo que nuestro Señor Jesucristo, precioso Jesús, hizo en la cruz en favor de nosotros. Eso es algo maravilloso, pero no solamente nuestra fe está basada en lo que dice aquí la palabra, que es maravilloso porque es la palabra de Dios, está basada en toda la serie de milagros y evidencias que el Señor hizo en la antigüedad a lo largo de estos 2000 años y que sigue haciendo ahora. Cuando nosotros nos reunimos en el templo, hermanos, escuchamos testimonios uno tras otro, a lo largo de las semanas, de los años, del poder, las maravillas que Dios ha hecho, sanando a la gente y sorprendiendo a los médicos diciendo, no puede ser otra cosa más que un milagro, porque esto no se sana de esta manera. Dios lo ha hecho a lo largo de los siglos. Y hermanos, cuando yo estaba sentado allí en esa banca y escuchaba a Manuel, a Betsy, pensaba en Abraham, en Kay y en los jóvenes de la iglesia, pensaba, Señor, ¿cuánto nos has bendecido? Tu palabra dice que has confirmado tu palabra repartiendo dones y talentos como tú quisiste. Y yo no alcanzo a pensar, mi mente no alcanza a imaginar lo que estos jóvenes que andan abajo de sus 30 van a desarrollar en los años siguientes con esta búsqueda de Dios, este conocimiento que tienen de Dios. Dios va a desarrollar cosas preciosas, porque va a repartir de sus dones y milagros y talentos entre la gente que le busca. Así que en esta claridad, Dios nos dice, hijo, el asunto es tan claro, la salvación no depende de los ángeles, o depende de otra persona, depende de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien ha ganado la salvación. Ahora, cuando un servidor, hermanos, piensa en esta claridad con la que el Señor nos habla, mi cabeza normalmente piensa, ¿y esto hay alguna manera en la que yo pueda aplicarlo a la vida? ¿Hay alguna manera en la que no solamente sea un asunto de fe y de vivirlo, sino que mis hermanos puedan afianzar su fe también transponiéndolo justamente a la vida cotidiana? Y pienso en esto, hermanos, la claridad es tan importante en mi vida diaria, porque para obtener claridad yo debo preguntarme, hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios en este asunto de fe? Lo que el Señor me está mostrando en la Escritura es que yo no me deje manipular ni engañar, que lea la Biblia y me dé cuenta de que aunque haya gente que trate de manipular, Él ya me hizo ver claramente de qué se trata la vida cristiana. Así que el propósito de Dios es que yo lo conozca y me goce en el conocimiento que hay en Él, en la vida eterna que hay en Él. Pero esto me hace pensar también, hermanos, en otras áreas de nuestra vida. Usted tiene claro, hermano, cuando hablo a mis hermanos que se han casado, usted tiene claro por qué se casó. ¿Cuál es el propósito de haberse casado? Porque me da la impresión, hermanos, que conforme van pasando los años, se nos olvida que la razón por la cual nosotros nos unimos es porque pensamos,
y le pedimos a Dios delante del altar, Señor, bendícenos, permite que en esta tercera alternativa que se presenta en nuestras vidas, no la mía, no la de mi esposa, sino esta tercera alternativa de unir nuestras vidas para hacer una vida más plena, de más bendición, una vida en la que haya hijos, una vida en la que haya bendiciones para otros. Eso lo tenemos presente porque se lo pedimos al Señor. Pero me parece que en muchas ocasiones, hermanos, perdemos claridad en cuanto a qué significa el matrimonio. Y nos metemos en una serie de problemas y de situaciones difíciles porque no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios para nuestro matrimonio. ¿Qué podríamos decir, hermanos, acerca del trabajo? ¿Usted tiene claro, hermano? ¿Usted tiene claro de qué se trata su trabajo? ¿De qué se trata su negocio? ¿Para qué lo contrataron? Si a alguien lo contrataron para vender, ¿entiende que tiene que estar vendiendo? Yo me he sorprendido cuando estudio un poco acerca de este asunto de las ventas y me doy cuenta de que desde estadísticas que se tienen desde 1928, los vendedores ocupan en promedio 90 minutos cada día de lunes a viernes para hacer su trabajo. Y todo lo demás se pierde. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero estadísticamente, al menos en Estados Unidos, se sabe que los vendedores dedican 90 minutos para irla llevando en su trabajo. A veces no tenemos claridad, hermanos, respecto a ¿para qué nos están pagando? Y luego perdemos claridad, hermanos, en el asunto de ¿para qué trabajo? ¿Para ganar dinero? Ok, ganamos dinero, pero ¿en qué lo empleamos? Hoy hablaba con unos amigos y les decía, yo he entendido esto, que el asunto de ganar dinero es un asunto que puede ser un problema para mucha gente o una bendición para quien está buscando la sabiduría de Dios. Porque tienes la sabiduría y tienes el dinero, aquello se potencializa y puedes hacer mucho bien. ¿Cuál es la claridad en este asunto de por qué trabajo, por qué gano dinero, por qué me he casado, por qué tengo hijos? Tenemos que definir, hermanos, en nuestra vida para realmente conservar las cosas verdaderamente importantes de la vida. Hay una segunda cosa más, hermanos, que yo les diría a ustedes. El segundo fundamento es el fundamento del enfoque. Cuando nosotros entendemos de qué se trata lo que Dios nos está diciendo, Dios, hermanos, nos dice, a ver, hijo, enfócate en eso, concéntrate en esto que te voy a decir. Y miren este versículo, capítulo 2, versículo 1. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Así que el Señor nos dice, hijo, si en algo te tienes que enfocar, enfócate en conocer la verdad. Enfócate en conocer la verdad. Yo, citando otra vez este documental, me asombro, literalmente me asombro de cómo es posible que una comunidad tan grande se haya dejado manipular a ese grado de ceder las pertenencias, ceder a la familia, ceder a las esposas, ceder a las hijas, para que un hombre pueda casarse con 72 mujeres a lo largo de la vida. Y transmitir la enseñanza a sus seguidores diciendo, cuando tú te hayas casado 3 veces, entonces alcanzarás el cielo. Yo, wow, qué increíble que pueda manipularse la gente para actuar de esta manera. Pero sabe, no me extraña. Hace algunos años, pocos años, aquí en el Rosario había una congregación que tenía una escuela y cuando iban a inscribir a los niños le decía, sí, pero fírmale aquí de que me autorizas para que le dé con vara cuando no me obedezca. ¡Wow! Y a sus miembros, fírmame aquí para que yo te dé la autorización como pastor de con quién te puedes casar. Porque no te puedes mezclar con otras tribus, con otras iglesias. Tú tienes que ser solamente de esta tribu. Yo digo, pero, ¿perdón? ¿Cómo es posible que suceda esto?
Y no les estoy hablando de hace mucho tiempo, es más, probablemente la congregación siga por allá. Hay otras muchas congregaciones que utilizando un versículo de la Biblia diciendo volvamos a las sendas antiguas, los hacen regresar a la vida de los judaizantes, cumpliendo todos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento como si fuera una condición para que se pudieran salvar o ser más espirituales. Y el Señor nos dice, hijo, enfócate en la verdad. Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. El Señor nos dice también, hermanos, que tenemos que enfocarnos en que no se trata de los ángeles, no son los ángeles, es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 5 y 9. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán al mundo futuro del cual hablamos. No son los ángeles los que gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Y pienso, hermanos, en estas imágenes que se transmiten a los niños desde hace un montón de años, en donde se pinta el cielo con un montón de angelitos, ahí con sus alitas que están ahí en el cielo, gobernando lo que está pasando ahí. No son los ángeles los que van a gobernar el mundo. No son los ángeles los que nos gobiernan a nosotros. Nos dice la palabra. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Así que el Señor nos dice esto, enfócate, hijo, pero no en los ángeles, ni en los demonios, ni en Satanás, no les tengas miedo, ellos ya están derrotados, yo ya los vencí, enfócate en Jesús, Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él te ha ganado la gloria, libérate de ese temor que está cercano a ti, Él es el victorioso, Él es el dueño de todo, de Él es la gloria y nos va a llevar. Así que, hermanos, nosotros tenemos que prestar atención a este asunto del enfoque. Pero también, hermanos, nosotros tratando de aplicar esto, yo les preguntaría a ustedes, hermanos, ¿cuál es el enfoque de tu vida? ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿Cuál es el enfoque de tu vida espiritual? Porque el Señor Jesucristo nos dijo estas palabras, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Así que si hay alguna cosa más importante que Dios para nosotros, llámese esposo, esposa, hijos, llámese trabajo, llámese dinero, llámese estudios, llámese educación, llámese viaje, llámese mi coche o la casa, si hay algo en donde tu corazón está puesto, ese es tu tesoro. Y el Señor nos dice, donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Si tú no consideras estas verdades que Dios te está diciendo, hijo, lo que yo quiero es que enfoques tu vida en lo más importante, y lo más importante es el conocimiento de Él, la vida eterna en Él, entonces te vas a desviar, hijos. Ahora, yo sé perfectamente, hermanos, que cada uno de ustedes que me ven cada 8 días, hermanos, que asisten a la iglesia, que están en las predicaciones, tienen un anhelo en su corazón, y ese anhelo es agradar a Dios. Ese anhelo es que Dios sea mi prioridad. Cuando pienso en todas estas personas que han sido engañadas en aquellos lugares por gente malvada, pienso, es que ellos son personas nobles, son personas buenas, los que se dejan liderar y aceptan para su vida que a las mujeres que las vistan literalmente como esa serie de los pioneros, como Laura Ingalls, del cuello hasta abajo y con la ropa interior de las mangas hasta los tobillos, es porque es gente muy noble, que quiere agradar a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere estar bien con Dios. Sí, nosotros tenemos esa prioridad también. Quizá no lleguemos a este extremo de vestirnos, porque eso no nos dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer. Eso está en el Antiguo Testamento y Dios nos ha dado ahora una nueva renovación en nuestros pensamientos. Pero lo que yo quisiera decirles, hermanos, es que los que me escuchan saben que la prioridad es Dios. Pero luego el Señor, hermanos,
nos hace ver que también la vida es un asunto de balance, hermanos. Nuestra vida necesita que nosotros le asignemos prioridades y nos enfoquemos en cada prioridad de manera alternada para lograr resultados. ¿Cuál es el punto de enfoque en tu vida? Piensa en el trabajo. ¿En qué te enfocas en el trabajo? Obviamente no podemos estar todo el día en el templo. No podemos estar orando todo el día. Hay algo que se llama prioridades y que tiene que estar balanceado. Rubén necesita trabajar para generar recursos para mi familia y para las cosas que se requieren. Yo necesito trabajar, al igual que usted y otras personas. Necesitamos trabajar, necesitamos balance. Pero cuando hablamos justamente de enfocarnos, hermanos, es de no perder el tiempo. Si estamos contratados para trabajar, trabajemos durante esas horas. Si después de que ha terminado el trabajo tenemos el anhelo de desarrollar un talento, enfoquémonos en esa prioridad para desarrollar el talento al cual Dios nos ha llamado. Si Dios nos ha dicho, hijo, quiero que trabajes en esto, necesitamos dedicarle tiempo a eso. Pero también, hermanos, el asunto del matrimonio requiere que haya un balance. Y si una prioridad de la vida importante, y por eso venimos a buscar al Señor, es mi cónyuge, yo tengo que darle tiempo a mi cónyuge para desarrollar esa relación. Es decir, las prioridades, hermanos, no se dan todas al mismo tiempo, se van dando de una manera alternada dentro del espacio de tiempo que tenemos. Pero es bien importante definir con claridad cuál es mi prioridad, número 1. Y 2, ya que lo hayamos definido con claridad, asignar un tiempo en nuestra agenda de todos los días y decir, tengo que hacer esto. Pero si solamente lo dejo a mi imaginación, me daré cuenta de que pasan los años de mi vida y no hice nada, porque no me enfoqué en aquellas cosas que era importante desarrollar en esta tierra. Tiene que haber un balance, y este balance se va dando de manera alternada. Primero una cosa, luego otra, pero entre todas ellas se va balanceando nuestra vida y vamos desarrollando el propósito de Dios para nosotros. No sé si me he explicado. Pero cuando hablo acerca del enfoque, hermanos, lo que yo les quiero decir es, la prioridad es Dios, número 1. Sí, es Dios en primer lugar, siempre en primer lugar. Pero hay otras cosas que Dios espera que nosotros desarrollemos también en esta tierra. De nada sirve decir, yo estoy buscando a Dios, y luego permitir que por causa de esa búsqueda, mi esposa o mis hijos no puedan tener un tiempo de recreación o un tiempo de convivencia. Los estoy perdiendo. Necesitamos, hermanos, que nuestra vida sea balanceada, con claridad, pero enfocada en prioridades y balanceada. Ahora, hay una cosa más que nosotros podríamos decir, hermanos, acerca de estos fundamentos. Y el tercero tiene que ver justamente con la concentración. Concéntrate en lo verdaderamente importante, diríamos nosotros. ¿Qué es lo verdaderamente importante en el pasaje que estamos estudiando? Capítulo 2, versículo 10 y 11 en la Nueva Traducción Viviente. Dios te hizo su Hijo y te hizo hermano de Jesús. Escucha la palabra. Dios, para quien y por medio de quien fue todo hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Por tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Bendito sea el Señor. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¿Qué es lo verdaderamente importante de las cosas que estamos leyendo aquí, hermanos? Que Dios te hizo su Hijo y te hizo hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor es algo maravilloso, hermanos, porque en ese mismo versículo, en el versículo 11, nos dice otra cosa verdaderamente importante. Jesús no se avergüenza de ti. Jesús no se avergüenza de ti. Yo sé que a algunas personas les cuesta trabajo cuando alguien les pregunta ¿de qué religión eres?
y no les gusta decir que son cristianos. Las razones las ignoro. Pero Jesús no se avergüenza de ti. Probablemente, hermanos, como nos ha pasado a muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida, sintamos que no valemos mucho. Sintamos que no somos tan importantes, que no importamos para la gente, que realmente si estamos aquí o no es lo mismo. Tal vez hayamos pasado por eso. O tal vez haya habido algunos momentos en los que hemos sentido tanta vergüenza de haberle fallado al Señor, que decimos, no, yo creo que ahora sí Dios no me va a perdonar. Pero este versículo precioso, hermanos, versículo 11, nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarse hermano de ellos. No se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Él nos ama así como somos. Él nos ama así como somos. Ciertamente, hermanos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar, muchas cosas que reconocemos que tienen que ser transformadas aquí en nuestra cabeza, porque no somos la clase de personas que quisiéramos ser. Yo les quisiera decir, hermanos, yo soy un hombre totalmente feliz. Les diría, no, hermano, les mentiría. Soy feliz la mayor parte del tiempo, pero también experimento mucha frustración porque no soy la clase de persona que quisiera ser. Pero lo que el Señor me dice en su palabra, hermanos, es que Él no se avergüenza de mí. Él me dice que soy su hermano. Y eso es maravilloso. Él te dice a ti, querida hermanita, que sin importar lo que hayas pasado, Él es tu hermano y no se avergüenza de ti. Él no se avergüenza de sus hermanos. Y miren qué otra cosa nos dice el Señor. Concéntrate en lo verdaderamente importante. ¿Qué es importante para Dios que nosotros sepamos? Que Jesús lucha por ti y quebrantó el poder del diablo. Dice el versículo 14. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía al poder para matar, es decir, al diablo. Algunas personas, hermanos, les asustan los demonios y el diablo. De manera personal, yo les diría, a mí no me inviten para ir a un exorcismo. Yo no tengo ese don o ese ministerio. Pero no me asusta el diablo, ni los demonios. Porque la Biblia dice, y esto es verdaderamente importante, que el Señor lucha por mí. Y que el Señor ya derrotó en la cruz justamente a Satanás y a todos sus demonios. Está vencido. Nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesús, debemos saber que lo verdaderamente importante, en lo que tenemos que concentrarnos, es en saber esto. Jesús lucha por ti todos los días y ya derrotó a tu peor enemigo. Tú eres vencedor en el nombre del Señor. ¿Qué otra cosa es importante para Dios que nosotros debemos aquilatar, apresar, atesorar, concentrarnos como algo verdaderamente importante? Jesús te entiende. Jesús te ayuda y no te juzga por las cosas pequeñas. Jesús te entiende, te ayuda y no te juzga por las cosas pequeñas. Él es el sumo sacerdote y todos los días intercede por ti. Él está contigo y no te juzga. Dice el versículo 18, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Y en otra versión de la Biblia dice que habiendo pasado por todas las tentaciones, Él sabe por lo que nosotros pasamos también. Él pasó por eso y no se manchó. Él pasó por eso y no cayó en ello. Pero sabe lo que se siente estar tentado. Sabe lo que se siente estar en prueba. Él lo sabe y no nos juzga, porque Él es nuestro hermano. Y Él está con nosotros para ayudarnos, para aconsejarnos, para decir, no te preocupes, yo te ayudo, apóyate en mí, vamos adelante. Ese es nuestro Jesús, eso es lo verdaderamente importante. Y algo que me encanta también en el versículo 12, Él te da la palabra de vida. Él te da la palabra de vida. Al decir en la Escritura, hablaré de ti, está hablando acerca de Dios, hablaré de ti, oh Padre, a mis hermanos, y te cantaré himnos en medio de la congregación.
Y cuando nosotros abrimos la Biblia y le pedimos al Señor que se revele a nosotros, que envíe a su Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo y nuestro precioso Jesús es revelarnos al Padre y llenarnos de vida y hacernos ver que Él está con nosotros. Puede ser el mundo muy problemático, puede haber situaciones que a veces nos saquen de balance, pero bendito sea el Señor, porque si no es la palabra, si no es el Espíritu Santo, algunas veces aquellas personas que nosotros consolamos, cuando les platicamos alguna cosa por la que estamos pasando, llegan a decirnos, pero Rubén, si tú me dijiste que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Tienes toda la razón, hermanita. Tienes toda la razón. Nosotros podemos confiar en un Dios que nos da palabra de vida. A veces nos olvidamos por la falta de claridad, por la falta de enfoque en concentrarnos en las cosas importantes. Pero Dios nos lo hace saber de diferentes maneras. Concluyo, hermanos, hablando acerca de cómo podemos llevar esto a nuestra vida. Concéntrate en lo verdaderamente importante. Concéntrate en lo verdaderamente importante. En tu vida espiritual, ¿tú cómo te puedes concentrar en lo verdaderamente importante en tu vida espiritual? Entendiendo que si tú quieres conocer más de Dios, tienes que darle tiempo para que el Espíritu Santo te hable, tienes que orar con Él, tienes que estar reuniéndote con personas que para ti sean como un modelo también para seguir. Esas personas te van a inspirar, te van a ayudar para que tú sigas creciendo en tu vida espiritual. Deja que el Espíritu Santo transforme tu mente y vayas creciendo. Ponlo a Él como el número uno en tu vida, como la claridad hacia la cual tú vas, como la luz que ilumina tu vida. Ponlo a Él en primer lugar. Cuando hablamos de la iglesia, yo te diría, concéntrate en lo verdaderamente importante. A veces, hermanos, venimos a la iglesia y nos concentramos en cosas que realmente no valen la pena. Y las hacemos tan grandes. Yo recuerdo haber hablado con un siervo del Señor al cual yo quiero mucho en un retiro espiritual, porque se nos hacía una invitación y nos decían, hermano, si tú has recibido algo de parte de Dios, ponte de pie y busca al hermano que te ha bendecido y dale una palabra de gratitud y ora por él. Y este siervo que estaba allí, estaba sentado esperando que alguien se acercara para que le dijera, hermano, tú me has bendecido, hermano, yo estoy muy agradecido. Pues nadie se acercó al pastor, aunque yo sé que es un hermano que ha servido al Señor con mucha diligencia. Y yo le tengo un gran aprecio. Yo tuve que acercarme con él al ver que nadie se acercaba para decirle, hermano, yo estoy agradecido a Dios por tu vida, has sido un ejemplo para mí, me has ayudado en muchas cosas. Ahora, hermano, párate por favor y ve a darles una palabra de bendición a todos los hermanos que están aquí en la iglesia, porque para eso nos ha llamado el Señor. Es decir, nosotros tenemos que entender, hermanos, qué es lo verdaderamente importante de la iglesia. Lo verdaderamente importante es que nuestro Dios sea glorificado y que estamos aquí para servir. Y si alguien nos reconoce, oh, gloria a Dios, hermano, gracias a Dios, hermano. Pero si nadie nos reconoce o nadie se acuerda de nosotros, no importa. Hay alguien que sí nos ve. Es nuestro Dios que nos ha dicho en su palabra, aquí en la Biblia, que Él no va a olvidar nada del trabajo que has hecho por Él. Si Dios te reconoce y te premia, ¿qué importa si las otras personas no te premian, no te reconocen, no te dicen una palabra que tú querías oír? Céntrate en lo más importante. Lo más importante es agradar a tu Padre Celestial. Ese es lo más importante. Ahora, cuando yo pienso en el matrimonio, concéntrate en lo verdaderamente importante. Ya hemos dicho, ¿por qué nos casamos? Bueno, nos casamos porque queríamos tener una vida diferente, una vida unida, una vida feliz, una vida de armonía, una vida con nuestros hijos, una vida diferente, una vida que va a ser maravilloso, va a ser como los cuentos de Disney que se casaron y fueron felices. Ok, quizá eso era el anhelo que había en nuestro corazón. Pero conforme va pasando el tiempo, en lugar de ver lo verdaderamente importante, nos centramos en detalles que destruyen los matrimonios. Oye, ¿por qué tomaste mi rastrillo? Dice ella. Yo lo compré, ¿no sabes que es explosivo para mujeres? Ay, debe servir igual, dice el hombre, ¿no?
Sí, pero es que no te das cuenta, siempre eres un abusivo. Y después de que le dice abusivo, él empieza a responder, ah, sí, me dices abusivo, pero no te das cuenta de lo que tú hiciste la otra vez. Por esa razón, en mi familia no te quieren. Ah, ¿me vas a hablar de tu familia? Pues yo te voy a decir que en mi familia tampoco te quieren. Y algo que era tan pequeño, pum, 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 va creciendo y de pronto ya está toda la familia, ya está el sexo, ya están los problemas de dinero, ya está todo involucrado por algo que surgió por un rastrillo o por un tapón que hay en el baño o por una ropa que tiraste en un lugar donde no debías. Caracoles, ¿es eso tan importante? ¿Por qué no ser un poco más sencillos y acordarnos de cuál fue la razón por la que nos casamos y decir, no me cuesta nada recoger esto y ponerlo en su lugar? Amor, te encargo para la siguiente. Es tan sencillo en lugar de meternos en cosas que no son importantes. Y en el trabajo, hermanos, ¿qué podríamos decir? ¿Cuántas cosas nos llegan a ocurrir y que escuchamos en el trabajo? Saben que es bien interesante ver cómo reacciona la gente. A veces, hermanos, cuando me han dado a diseñar algunas oficinas, yo pregunto, bueno, ¿cuáles van a ser las oficinas más grandes? Ah, no, pues ya es para el director, los gerentes, esta persona de seguridad, y las otras personas pueden estar en un área común, pero necesitamos 3 oficinas que sean del mismo tamaño. Y bueno, nosotros vemos el proyecto y empezamos a diseñar. Pero algunas ocasiones dentro de los edificios hay columnas y las columnas son grandes. Y aunque uno quisiera que todas las oficinas que nos dijeron, estas tienen que tener la misma cantidad de metros cuadrados, quisiéramos que todas fueran iguales, como se atravesó una columna o algunas instalaciones se tiene que mover y a veces llegan a quedar 1 metro más chica una que las otras. Deberían de ver los pleitos que se dan porque a alguien le dieron la oficina más chica en lugar de darle una de las otras 2. Y uno piensa, pero qué ridiculez. Te están privilegiando con una oficina que es mejor que la que tenías antes y solo porque es un poquito mejor, más chica que la de tus compañeros, tú lo ves como un gran problema en lugar de darte cuenta de que es una bendición tener un trabajo, que te estén pagando bien y que estés en un nivel directivo y te fijas en pequeñeces. Cuando estas cosas, hermanos, empiezan a ocurrir, yo pienso, ante la posibilidad de un conflicto, yo te sugiero, pregúntate, ¿esto es realmente importante? ¿Por lo que voy a discutir es realmente importante? ¿O estoy perdiendo de vista esto que hemos estudiado el día de hoy en la preciosa palabra de Dios? Busquemos la claridad, busquemos enfocarnos, busquemos, hermanos, concentrarnos justamente en las cosas verdaderamente importantes. Te mando un abrazo, querido hermano, querida hermanita, con mucho cariño. Que Dios te siga bendiciendo.